Hola, buenas tardes. Vamos a repasar algunos conceptos básicos de economía. Es, es una materia extremadamente importante para entender muchos fenómenos que pueden encontrar en nuestro alrededor y en nuestra cotidianidad. Así que es importante repasar conceptos de este tipo. ¿De acuerdo? La simbología, que ya la conocen. Eh, Aquí hablamos justamente, es un mensaje de bienvenida. Declaramos un poco lo que vamos a explorar justamente, qué aprenderemos, cuál es nuestro objetivo fundamentalmente, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿qué es lo que podemos entender? La parte empresarial no puede ser, en este caso, ajena a lo que sucede a nivel macro a nuestro alrededor, porque eso es importante conocerlo, porque también forma parte del conjunto de variables que nos van a permitir tomar decisiones acertadas y establecer campañas, establecer estrategias. Todo eso finalmente, si no va con conocimiento tampoco de la economía, finalmente también eh, las probabilidades de que esto no tenga éxito se incrementan. Entonces, por eso es importante también conocer y tener claro cuáles son estos términos. ¿Por qué es importante entender la economía? Bueno, en la empresa tiene un impacto y evidentemente lo definimos allí como que influye en qué? Influye en precios, en costos, rentabilidad y acceso al financiamiento. De esa manera influye en la empresa. Por eso es fundamental, extremadamente que lo conozcan, que lo tengan presente para que lo puedan manejar. La toma de decisiones estratégicas también influye en esto, ¿no? Entender las variables económicas permite justamente anticipar crisis y aprovechar oportunidades, ¿de acuerdo? Planificación y crecimiento, también conociendo tendencias económicas, ¿de acuerdo? Las empresas pueden planificar un crecimiento con menor incertidumbre, ¿no? Que es lo que se busca justamente. Acá tenemos un ejemplo muy práctico del por qué es importante entender la economía, ¿no? Acá el enunciado del ejemplo menciona, si los precios del petróleo suben, los costos de transporte aumentan. Una empresa que depende de envíos a nivel nacional deberá decidir si absorbe el costo o ajusta sus precios, ¿no? Fíjense cómo de alguna manera la economía nos va condicionando a la estrategia que podamos aplicar en determinado momento, ¿de acuerdo? Acá hay otro ejemplo. Si la economía entra en recesión y el desempleo aumenta, ¿los consumidores reducirán sus compras? Un gerente debe evaluar si mantiene precios bajos para atraer clientes o diversifica sus productos para sectores menos afectados, ¿no? Justamente eso es otra de las aplicaciones, como ejemplo acá tenemos, del por qué la economía es importante entenderla, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, un aumento en la tasa de interés hace que los créditos sean más caros. Si una empresa está considerando financiar una expansión, debe analizar si el monto adecuado o si espera mejores condiciones, ¿no? Si es el monto adecuado o si espera mejores condiciones, ¿no? Una cuestión de decisiones. Fíjense cómo vamos tomando decisiones de acuerdo a lo que vamos observando. Algunos conceptos económicos claves y su aplicación empresarial. Bueno, no, estos conceptos evidentemente se conocen en profundidad, de hecho lo vemos experimentando en el día a día, sobre la oferta y la demanda, ¿no? La definición, justamente la oferta representa los bienes y servicios disponibles en el mercado, mientras que la demanda es el deseo de los consumidores de adquirirlos. La ley de oferta y la demanda, ¿qué es lo que indica? Algo ampliamente conocido, que si la demanda sube y la oferta es baja, los precios aumentan. Y si la oferta es alta y la demanda baja, los precios caen. ¿De acuerdo? ¿Qué factores afectan la oferta y la demanda? Bueno, estacionalidad, ¿no? Precios de insumos, tendencias de consumo y regulaciones, ¿no? Regulaciones propiamente. Eso, digamos, son algunos conceptos que podemos ahí manejar. Acá tenemos otros ejemplos más. Durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? que se dio, la demanda de computadoras y equipos de trabajo se disparó mientras que la producción era limitada. Esto aumentó los precios y generó escasez, ¿no? Justamente, ¿de acuerdo? La temporada navideña, la demanda de juguetes sube, lo que permite a los comerciantes aumentar precios. Sin embargo, después de las fiestas la demanda cae y se generan descuentos. Si el gobierno aprueba, otro ejemplo, ¿no?
un subsidio para la compra de autos eléctricos, la demanda de estos vehículos aumentará y si la oferta no es suficiente, los precios subirán, ¿no? Aquí hay otras definiciones sobre inflación y su impacto, ¿no? Algo que también debemos tener presente, que la definición de la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo. ¿Qué es causa esto? Bueno, dentro de ellas encontramos el incremento en costos de producción, alta demanda sin suficiente oferta, emisión excesiva de dinero. ¿Qué efectos ocasiona? Pues reduce el poder adquisitivo, encarece los costos de producción y puede afectar la estabilidad financiera. Todos hemos sido testigos, ¿verdad?, de lo que ha surgido o los estragos justamente de la inflación. De hecho, en nuestro país hemos sufrido ello en la década de los 80, ¿no? Y bueno, recientemente tenemos ejemplos en nuestros vecinos latinoamericanos, ¿no? Como Venezuela, Argentina, ¿no? Entre otros. Ejemplo 1. Un restaurante compra insumos para sus platos. Si el precio de la harina sube un 20%, el costo del pan y otros productos aumentará, obligando al negocio a subir sus precios o reducir su margen de ganancia, ¿no? Fíjense, ¿no?, cómo afecta la rentabilidad, ¿no? Es un concepto que ya veíamos inicialmente. Luego, un trabajador con un sueldo fijo pierde capacidad de compra si la inflación es alta y su salario no se ajusta. Si antes compraba 10 productos con 100 soles, ahora solo puede comprar 8, ¿no? Este es otro de los efectos justamente de la inflación, ¿no?, y el impacto que tiene precisamente en nuestra vida. Acá tenemos otro ejemplo. Una empresa que fija contratos de servicio a precio fijo por un año puede verse afectada si los costos operativos suben por la inflación, ya que su margen de ganancia disminuirá, ¿no? Es otro ejemplo también que hemos podido rescatar y lo presentamos para manera de que lo puedan ver. PBI y crecimiento económico, o PIB, que también lo conocen. Este es otro concepto importante de conocerlo. Como definición, pues evidentemente mide la producción total de bienes y servicios de un país en un periodo determinado, ¿no? Cuán productivos somos, toda la población dentro del país, ¿no? El crecimiento económico significa que un PBI en aumento, ¿qué significaría? Pues evidentemente más inversión y empleo. Por lo contrario, si cae puede indicar crisis o recesión. ¿Cuál es la relación con el sector privado? Que empresas prósperas generan más empleo e inversión, mientras que un PBI en contracción puede provocar despidos y reducción de gastos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un gráfico de barras, por ejemplo, donde nos indica que el PBI de Perú crece a razón de 4% en un año, ¿no? Significa que hay mayor producción y consumo, lo que beneficia a las empresas al aumentar la demanda de sus productos, ¿no? Ahí vemos justamente algunas proyecciones que encontramos del BBVA, Credit Corp, Scotiabank, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva del Perú y el MEF, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas. Como podemos ver ahí, un comparativo del periodo 2022 y 2023. Ejemplo 2. Durante una crisis económica las familias reducen sus gastos y las empresas venden menos, lo que lleva a despidos y menor crecimiento también. Ejemplo 3. Un gobierno que invierte en infraestructura impulsa la economía, ya que las empresas constructoras generan empleo y demandan materiales, a la par que mejoran la comunicación entre distintas localidades del país, lo cual mejora el comercio y la economía. También un concepto importante es el tipo de cambio y la influencia que tiene este en los negocios. Una definición que estoy seguro que la conocen, pero es importante siempre repasarla. El tipo de cambio es el valor de la moneda nacional en relación con otras monedas. Importante conocer dos aspectos. ¿Qué factores afectan el tipo de cambio? Como en este caso la política económica, la inflación, inversión extranjera, exportaciones e importaciones. Y el impacto que tienen los negocios, que son empresas que importan insumos, pueden verse afectadas si el dólar sube, mientras que exportadores pueden beneficiarse. Acá tenemos algunos ejemplos que podemos ver justamente, ¿no? Una empresa que importa maquinaria de Estados Unidos ve cómo sus costos suben si el dólar pasa de 3.8 soles a 4.10, ¿no? Justamente como pueden ver ahí.
Acá tenemos otro ejemplo sobre un productor de café que exporta su producto, recibe más soles si el dólar sube, ya que sus ingresos en dólares valen más en moneda local. Otro ejemplo 3, una aerolínea que compra combustible en dólares y vende boletos en soles tendrá mayores costos si el tipo de cambio sube, lo que puede llevar a una alza en los precios de los pasajes. ¿Cómo aplicar la economía en la gestión empresarial? Bueno, acá tenemos 4 conceptos que podemos ver: ventas y marketing, ajuste de precios según inflación y demanda, estrategias para atraer clientes en momentos de crisis, recursos humanos, evaluación de salarios según el costo de vida y el crecimiento económico. En cuanto a finanzas, decisiones de inversión y financiamiento en función de tasas de interés y estabilidad económica. Evidentemente, en las finanzas no solamente nos tomamos decisiones por el riesgo evidentemente que podemos obtener, evidentemente no va ajeno a la macroeconomía, ¿no? Que evidentemente está como tal. Las operaciones, optimización de costos en periodos de inflación o crisis, reducción de desperdicios. Y acá tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar también. Conclusión, la economía impacta todos los aspectos de la vida. Entender principios básicos permite tomar mejores decisiones financieras y estratégicas. Entonces, eso es lo que queríamos mencionar. Muchas gracias por su tiempo. Hemos concluido con esta clase de economía básica.